Capítulo 1. La máquina. Después de la batalla de la presa Hoover, la RNC celebró su segunda victoria sobre la Legión. La RNC, sin nada más que se le opusiese, tomó un control definitivo sobre el desierto del Mojave y la costa oeste. Después de eso la RNC negoció las condiciones para anexarse el Strip, Freeside y muchas otras comunidades de alrededor. Desde ese día, en todo el Mojave la única bandera que ondeaba era de la RNC. La Hermandad de la Costa Oeste fue destruida, los grandes Khan huyeron de la zona, los Boomers fueron anexados a la RNC y su armamento confiscado, para el uso propio de la República, los remanentes del enclave fueron perseguidos a pesar de haber ayudado en la batalla, sus crímenes eran imperdonables, los reyes poco a poco perdieron el control de Freeside, ahora solo son una banda de poca monta, los maníacos debido a un mensajero /A fueron destruidos, los seguidores del apocalipsis gracias a la ayuda proporcionada a la RNC, esta le permitió una libertad más amplia, así extendiendo sus servicios y ayudando a la gente. Jacobstone siguió y sigue siendo una comunidad libre, para ayudar a los nocturnos, a pesar de ello la mayoría de los habitantes del yermo lo siguen viendo como una gran amenaza, los bandidos de la pólvora sencillamente desaparecieron debido a que su líder fue asesinado por el mensajero /A, dejando la prisión totalmente vacía, la legión de César tras su derrota y la muerte del César por un tumor, al igual que la deserción del legado Lanius, hizo que la moral de las tropas cayera y viendo que ya no tenían razón para luchar, se entregaron o escaparon, los que se entregaron fueron juzgados y condenados por sus crímenes. El mensajero /A después de ser condecorado, se fue sin un rumbo fijo ni un lugar en específico. Ya han pasado más de un mes después de eso, pero ahora un rumor entre el Strip se ha hecho popular, y es que, después de que algunos científicos y tropas de la RNC entraran al Lucky 38, se descubrió la ubicación de un lugar, por decirle una base, que era del Sr. House. Este se encontraba en el antiguo Valle de Zion, ubicada entre los complicados lugares del valle y al parecer este tenía algún tipo de proyecto terminado que nunca se pudo probar. Esto al llegar a los oídos del presidente Aaron Kimball, ordenó que se organizará una expedición a ese lugar, para investigar y traer esa cosa. Y aquí estoy yo, un soldado de la RNC, que por pura mala suerte, fui incluido a esta expedición. Datos. Fecha. 12/7/2281. Hora. 12:45 am. Lugar. Valle de Zion. Fin de datos. Se podía oír esa música, proveniente de un Pip-Boy, y podemos ver a un hombre, portando una vestimenta típica de los soldados de la RNC, tenía puesto un Pip-Boy modelo 3000, mientras que este estaba sentado en un tronco frente a una fogata, y de su lado izquierdo apoyado en el tronco tenía un rifle de servicio. Los únicos rasgos que se podían percibir, es que era hombre, de cabello desacomodado de color negro, piel blanca y de ojos cafés negros, más de ella su túnica y su pañuelo color marrón, tapaban todo lo demás de su cuerpo. La noche fría, en el Valle de Zion, era tranquila aunque un poco aterradora, el sonido del viento rebotaba, produciendo eco, al igual de los animales mutados de estas tierras vírgenes, daban un sentimiento de paz y terror, al mismo tiempo. El tipo sentado en el tronco, de repente es tomado por sorpresa, por alguien que se acercó por detrás, y este rápidamente agarra su rifle de servicio, y lo apunta, mientras tenía una cara aterrada. En eso podemos ver a una chica, que portaba el mismo uniforme del tipo, esta tenía un pelo largo rubio, piel morena y sus ojos eran verdes. Esta al ver que le apuntaban dice de manera tranquila y burlesca. Cuidado soldado, mira bien a dónde apuntas esa arma. El tipo baja su arma y le dice enojado a la chica. Mierda. Emma, casi me matas de un susto. La chica, ahora conocida con el nombre de Emma, procede a reírse a carcajadas y decirle. Tuviste que haber visto tu cara, Tyler, parecía como si hubieras visto a la misma muerte. El tipo ahora mejor conocido, como Tyler dice aún más enojado. Yo no le veo, ni una puta gracia, ya madura y deja de actuar como una niña, Emma. Sin más Tyler, se levanta y se mete en una tienda de acampar, mientras deja sola a Emma. Al día siguiente, este salió de la tienda y podíamos ver cómo, varios soldados de la RNC, estaban haciendo varias actividades, algunos limpiando sus armas, otros conversando, algunos otros comiendo o bebiendo, etc. En el medio de todas las tiendas se podía ver ondear la magnífica bandera de la República de Nueva California. Tyler se quedó observando la bandera por un momento y pensó. ¿Por qué manía al oso? ¿Fue una buena idea?
En eso un hombre con las mismas prendas, del soldado Tyler solo, que estaba lleno de medallas y utilizaba una boina verde, y se podía ver que este era un hombre de descendencia afroamericana, que ya se le notaba los años, de pelo canoso, y de ojos azules. Se le acerca y le pregunta. ¿Qué fe, soldado? El soldado Tyler, al oír la voz gruesa, voltea rápidamente hasta donde está el hombre, procede a hacer el saludo militar y dice. Nada, mi comandante. El hombre, que por ahora nos dirigiremos por su rango, dice. Como usted diga, soldado, solo le vengo a buscarle, ya que necesito de su ayuda. El soldado Tyler, sorprendido porque el alto mando le pedía ayuda, preguntó al comandante sorprendido. ¿Por qué le piden la ayuda a nadie, sin nada que destaque como yo? El comandante, sin decir nada, solo le da una señal con la cabeza al soldado Tyler para que lo siga y de inmediato lo siguió. Lo guió hasta una tienda de acampar grande, donde había un montón de equipo de comunicación, y en medio una mesa grande, con un mapa de todo el valle. El comandante se acercó a una botella de vino y procede a servir en 2 vasos de cristal pequeños, para después poner el vino en el lugar que lo agarró, para acercarse a Tyler y ofrecérselo. Sin dudarlo acepta y toma un pequeño sorbo del vaso. En eso el comandante le pregunta. Eres bueno con las computadoras, ¿verdad? Tyler estaba sorprendido, ya que él era el único que sabía eso, solo asintió con la cabeza, y el comandante dijo. Bien, pues necesito que veas esto. El comandante guió a Tyler a una de las computadoras de la carpa, y al verla, vio que tenía un archivo abierto, que a ojo inexpertos en la informática, solo serían símbolos y números al azar, sin ningún sentido, pero sabiendo que el archivo estaba encriptado en un lenguaje que él conocía, decide acceder a Después de 20 minutos, desencriptando el archivo, lo pudo traducir y decía. Archivo. Para evitar olvidar esto, lo voy a apuntar aquí. El señor House contrató a varios de nosotros para que construyamos, al parecer, un búnker en valle. Para ser sincero, la idea no me agrada mucho, pero la paga es buena. Las especificaciones fueron claras, lo quería cerca de Bighorn Bluff, lo quiere que lo tengamos acabado entre 1 año o 2. La puerta principal, quiere que tenga una contraseña, que es as de picas, o al menos temporalmente, al igual que le instalemos defensas, quizás un poco paranoico él. Pero la paga, está ahí. También, quiere que la puerta pueda aguantar una explosión directa de una bomba nuclear. Última actualización. 23 de mayo del 2076. Fin del archivo. Tyler todo eso lo leyó en voz alta, mientras tanto el comandante dijo. Eso nos servirá, creo que igual te necesitaremos, pues descansa por ahora, ya después te llamo. El soldado Tyler se quitó de la computadora, hizo el saludo militar y le dijo al comandante. Gracias, mi comandante. Sin más, procede a salir de la carpa. 4 horas después, se podía ver a un grupo de 4 personas vestidas con el traje de la República. 3 de ellos llevaban su fusil de servicio y el otro, que era Tyler, veía en su Pip-Boy el mapa. En eso Tyler se detiene y dice. Y llegamos. Delante de ellos, en las montañas de Zion se veía una puerta, muy similar a de los refugios de Vault-Tec, solo que no tenía ni un número. En la puerta había un terminal, aparentemente en buen estado, a pesar de haber estado aquí más de un siglo. Tyler se acerca a y procede a teclear, as de picas. Sin más, una alarma empieza a sonar, mientras que la gran puerta redonda de metal empieza a abrirse. Al abrirse, el grupo de 4 entra, viendo que al interior de búnker el tiempo le había pasado factura. Sin nada que perder y por órdenes del comandante, Tyler y uno de los 3 que lo acompañaban se adentran en el búnker, abandonado y en un estado deplorable, mientras que los otros 2 se van para informar sobre el descubrimiento. Tyler y quizás el otro soldado, pensaban que esto iba a ser una exploración complicada, pero no se encontraron ninguna amenaza o peligro en el camino, y así estuvieron hasta llegar a un cuarto, que en el medio tenía una máquina de forma circular, con varios paneles y pantallas alrededor de en una mesa se encontraba una terminal, encendida. Sin más, Tyler se acercó a y entró a un archivo llamado Informe. Por cuestiones de tiempo, y debido a que la mayoría de los obreros están en huelga, se les ha proporcionado un día libre, al igual que por un fallo de la empresa de Robco, la entrega de las torretas y robots se atrasará hasta el 26 de octubre del 2077, a pesar de ello, las instalaciones estuvieron siendo usadas desde el 30 de julio del 2076. Última actualización.
22 de octubre del 2077. Fin del informe.